Es muy bonito poder estar con ustedes esta mañana. Estas semanas hemos estado estudiando la carta de Gálatas. Si mal no se recuerdan, la semana pasada estábamos cerrando la idea que Pablo tenía acerca de cuál era el propósito de la ley. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Por qué estaba? Si la ley no me puede salvar y si la ley no salva, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Qué sentido tiene? Y veíamos en el versículo 22, que es uno de los pasajes que Vaya estuvo hablando la semana pasada, de cómo la ley encerró a todos nosotros bajo pecado. Y esto sucedió de esa manera para que la promesa que es por la fe en Cristo se nos fuera dada a todos nosotros. Para que esa promesa, esa simiente, esa descendencia en singular de la cual Pablo hablaba, que es Cristo, y la promesa que es por la fe se nos fuera dada a nosotros. Hemos estado viendo cómo había un grupo llamado los judaizantes que estaban queriendo imponer esta carga pesada a los gentiles de tener que cumplir la ley, de tener que cumplir con las normas y las ceremonias que ellos habían hecho durante toda su vida. Y les estaban diciendo: tú también lo tienes que hacer. Ustedes también tienen que hacer esto, ustedes también tienen que hacer lo otro, ustedes también tienen que cumplir con paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 si quieren ser salvos. Y eso era una carga que ellos le estaban poniendo. ¿Por qué? Porque la fe ya había sido revelada. Y es precisamente eso de lo que vamos a hablar esta mañana. Si puedes ir buscando en tu Biblia, Gálatas, capítulo 23 al versículo 29. Vamos a darle cierre al capítulo 23 de Gálatas. Por lo tanto, vamos a darle cierre a este tema del cual Pablo estaba hablando, era el propósito de la ley. Hoy vamos a ver un poco de la función de la ley, un poco más a profundidad. Por hoy le vamos a dar cierre y más adelante luego vamos a pasar a otras cosas. Pero creo que este cierre que Pablo le da, en lo personal, cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba estudiando, a mí me emocionó bastante. Y no sé si les pasa que cuando entienden un tema es como que la mente les empieza a explotar y es como: wow, ya entendí esto, ya entendí esto. Así me estuvo pasando a mí esta semana y es muy hermoso poder tener la oportunidad de compartirles un poco de lo que Dios estuvo hablando a mi vida y de lo que Él también me estuvo mostrando. Así que, sin más, vamos a darle lectura. Si no tienes Biblia, los versículos van a estar apareciendo acá atrás en la pantalla. Dice: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados, ¿para qué? Para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser, que dice, nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin, con el propósito, de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Así que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Acompáñame a orar nuevamente. Padre, conforme leemos tu palabra, la cual confiamos, reconocemos y creemos que ha sido total y plenamente inspirada por ti, Señor. Que son palabras que, si bien escribió Pablo en algún momento, fueron inspiradas por ti y son palabras tuyas, Señor. Y de esa forma la leemos, de esa forma confiamos en ella, sabiendo, Padre, que es a través de tu palabra que tú te has revelado a ti mismo, y al leerla, al ser expuestos a ella, tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo haces esa transformación en nuestros corazones. Y es lo que te pido esta mañana, que transformes el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, sabes cómo me cuesta explicarme muchas veces, pero confío en que no eres tú, sino que es el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Así que calla mi boca, calla mi intelecto y sé tú hablando al corazón de cada uno de los que estamos acá. Porque si bien es cierto que soy yo el que está parado acá hablando, pero eres tú, Señor, el que habla a nuestros corazones, y lo que sale de mi boca en realidad también me pega a mí, Señor, y también es algo que me quieres hablar a mí, Padre. Entonces, guíanos, muéstranos, confróntanos y que podamos ser transformados por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Recuerdo que la primera vez que fui a viajar solo en avión, era algo que a mí me emocionaba. Siempre me han gustado los aeropuertos desde pequeños y, o sea, me encantaba ir, y la sensación de, sé que está bien raro, pero pasar por el control de seguridad es algo que me encanta.
Y yo sé que es horrible, yo sé que cuando te toca quitarte los zapatos es horrible y después tienes como una fila gigante de gente atrás y andas quitándote todo y te sientes una presión feísima, pero a mí me encanta. Y desde pequeño a mí me encanta. Hay una película que se trata de un bro que siempre está viajando y pasa por los aeropuertos y yo cuando lo vi dije, wow, qué chido, quiero ese trabajo. Me encanta, es algo que me encanta. Entonces cuando me tocó viajar solo la primera vez, o sea, sin mis papás o sin ningún adulto, yo estaba emocionado porque dije, al fin voy a viajar solo. Entonces ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a nadie, voy a viajar yo solo. Llegamos al mostrador de la aerolínea y resulta que la aerolínea, por mi edad, me puso una azafata para que me acompañara durante todo el vuelo. Y durante todo el viaje, eso a mí me dio un pesar, como ustedes no tienen ni idea. O sea, para mí el hecho de que yo dije, ok, estoy viajando solo, pero no puedo hacer nada. Si voy al baño le tengo que pedir permiso a ella, si tengo que comprar algo tengo que pedirle permiso a ella, si tengo que ir a hacer algo tengo que primero pasar por ella. O sea, entonces salgo de Mérida, llego a Ciudad de México y de nuevo, otra más. Entonces, y ahí sí fue peor, porque ahí era como, literalmente me llevaron un cuarto a estar encerrado hasta que saliera mi vuelo. Para mí estaba siendo como horrible, era como, no me gusta depender de nadie. Y en ese momento, mi emoción de viajar solo se puso acá. Porque fue, no manches, hubiese preferido viajar con mi mamá, con mi papá, con cualquier otra persona, pero estar pudiendo estar libre y haciendo lo que quiero, pero necesitaba estar encerrado y ella necesitaba estar pendiente de mí a cada momento. Y era algo súper pesado y fue algo bien feo. Sin embargo, en el viaje de regreso, no sé por qué, no me pusieron a nadie para que me cuidara. O sea, en el viaje de regreso sí pude viajar solo. Y a pesar de que odié la primera experiencia de tener que estar acompañado 24/7 durante todo el viaje, en el viaje de regreso sabía exactamente a dónde ir, qué hacer, con quién dirigirme, porque ya lo había visto como la otra persona lo había hecho. Me había mostrado cómo, a pesar de que nada más estaba yo como borreguito atrás de ellas y decía, sí, vamos para acá y vamos para acá. Pero ya sabía dónde tenía que ir, ya sabía qué tenía que hacer. Esa primera experiencia fue necesaria para que de regreso, que ya ahora sí viajé solo, supiera qué hacer y no estuviese perdido en el aeropuerto o me secuestraran o qué sé yo, me quedara viviendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, esa sensación que yo viví, esa vigilancia que estuve, en el momento en que me encerraron en ese cuartito y estaban viendo de que no me saliera y me pusieron a jugar ahí en el play para que me quedara tranquilo, esa sensación que yo estaba de estar como encerrado y sin poder hacer nada, es similar a los ejemplos que Pablo va a colocar en este pasaje acerca de la ley. Te quiero dar la idea central de esta mañana y de ahí como siempre vamos a desenvolvernos durante todo el pasaje. La idea central es la siguiente. La ley cumplió su propósito de guiarnos a la cruz. Y quiero hacer una pausa ahí. La ley tenía un propósito. Y ese propósito de la ley era guiarnos a algo más grande, era guiarnos a la cruz. Entonces, la ley cumple su propósito de guiarnos a la cruz. Y ahora, por la fe en Cristo, somos hechos hijos de Dios y estamos unidos a Él. Te lo repito. La ley cumplió su propósito de guiarnos a la cruz y es ahora por la fe en Cristo que somos hechos hijos de Dios y estamos unidos a Él. ¿Ok? Entonces, quiero que me acompañes nuevamente a leer el versículo 23. Si no entendiste la idea central, créeme que conforme vayamos avanzando nos va a ir quedando más clara. Entonces, acompáñame nuevamente a leer el versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Antes de venir la fe. Pablo con estas primeras palabras va a empezar a cerrar el propósito de la ley que él había tratado en los versículos anteriores. La ley no tenía un propósito de ser eterno, de estar para siempre con nosotros. La ley era temporal. Ese concepto que Pablo había tratado en los versículos anteriores de que la ley era temporal, de la temporalidad de la ley, lo está cerrando en estos versículos. Al decir, antes de venir la fe, algo pasó. La fe vino, Cristo se reveló a nosotros, Cristo vino y cumplió la ley, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a este mundo, cumplió la ley, pagó por nuestros pecados. Ahora por la fe en Cristo tú y yo podemos ser salvos, pero antes de eso había algo. Algo estaba sucediendo. Eso Pablo dice, antes de venir la fe. ¿Y cómo estábamos? Dice que estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La ley cumplió su propósito hasta que Cristo la cumplió
y esta quedó atrás. La ley era temporal. Y en el momento que Cristo cumple la ley queda atrás. Él la cumple. Y ahí el propósito de la ley se ve cumplido. Pero en ese inter, la ley tiene una función. La ley tiene un propósito. Hay algo que la ley hace. Lo primero que vemos es que estábamos encerrados bajo la ley. Pablo va a utilizar en los versículos 23 y 24, él va a personificar la ley. Le va a poner a la ley, mira, la ley nos tenía encerrados, la ley era nuestro ayo, la ley era nuestro guía. Él está poniendo a la ley como una persona que desempeña una actividad. Entonces lo primero que dice es que ella nos tenía encerrados, nos tenía confinados. Eso está claro. Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que la ley nos tenía encerrados? ¿Por qué dice que la ley nos tenía confinados? En el idioma original, si vemos la palabra, vale que la ley nos tenía bajo vigilancia. De que la ley era como un guardia que estaba allí, vigilándonos, que estaba pendiente de nosotros, que era quisquilloso con todo lo que hacíamos. Si hacías esto, Él te estaba viendo. Si no lo hacías, también lo estaba viendo. La ley estaba viéndonos, estaba vigilándonos. Solo eso, nos tenía encerrados. Entonces, nos tenía encerrado y aparte de eso, de estar encerrados, vigilaba todo lo que hacíamos. No había algún momento en que tú y yo pudiéramos burlar la ley o que los judíos pudieran burlar la ley, porque la ley esa era una de sus funciones, vigilante, confinarnos, encerrarnos. Santiago 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, no importaba si tú cumplías el 70% de la ley, si fallabas el otro 30%, eras culpable de todos los puntos, incluso del 70% que cumpliste. No importa si la ley tenía 10,000 preceptos y tú cumplías 9,999, si fallabas uno, eras culpable de todos los demás. Porque no eran las leyes de Dios, era la ley de Dios. Y fallar un punto te hacía culpable de absolutamente todas. Así de vigilante era la ley. Viendo cada detalle, viendo cada paso, viendo todo lo que hacíamos. Esta era una de las funciones de la ley. Esto era uno el propósito de lo que la ley hacía: vigilarnos, estar allí, encerrarnos. En el versículo 22 veíamos que nos encerró a todos bajo pecado. La ley tenía el propósito, como vimos la semana pasada, de mostrarnos nuestro pecado. Y ese pecado se nos mostraba porque era darnos cuenta de lo débil que éramos como para poder cumplirla. Era imposible que la cumpliéramos. Y eso se sucedía, ¿por qué? Porque como nos estaba vigilando, como nos tenía encerrado, era como, ya entiendo, no la puedo cumplir, es imposible que haga esto. Sin embargo, ¿la ley era mala? No. Lo hemos estado viendo y hoy quiero que profundicemos un poco más en eso. Porque el segundo ejemplo que va a poner Pablo y la segunda personificación de la ley que va a colocar Pablo es la siguiente. De manera que la ley, versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley ha venido a ser nuestro guía. La ley nos tenía bajo vigilancia, la ley nos tenía encerrado, era quisquillosa. Si fallabas un punto, eras culpable de todos. Estábamos encerrados, estábamos vigilados por ella. Y quiero que, a lo mejor yo soy muy visual y me gusta imaginármelo, pero imagínatelo. Como si tú estuvieras en un cuarto y hubiera una persona allí, simplemente parado viéndote así, viendo cualquier cosa que hicieras. Y hay una lista de reglas en la pared que tienes que hacer y lo que puedes y no puedes hacer. Y si incumplías una de esas cosas, por más pequeña que fuera, ahí estaba la ley, viéndote. No te podías escapar de sus ojos, no te podías escapar de su vigilancia. Pero en el versículo 24 también dice que la ley era un guía. Si tienes la versión Reina Valera, va a decir en tu Biblia que la ley era nuestro ayo. Que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ahora, ¿qué es ayo? ¿A qué se refiere con guía? No es a lo mejor como un guía turístico o como una guía o como alguien que te guía a algún lugar. Sí, pero de una forma más específica. Porque cuando Pablo utiliza la palabra ayo, está utilizando, era una función que desempeñaba un esclavo de alguna persona. Entonces el ayo de una persona era el esclavo encargado de estar en custodia de los hijos de esa persona. Sí me van siguiendo, ahora como que sí va quedando claro por qué
La ley tenía un propósito. ¿Por qué la ley? ¿Por qué Pablo dice que la ley era nuestro guía hasta llevarnos a Cristo? Y ese guía, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía este esclavo? ¿Qué era lo que hacía el ayo? El ayo se encargaba de escoltar al niño todos los días a donde tuviese que ir, de estar protegiéndolo, de estar guiándolo, de estar llevándolo a la escuela si tenía que ir a la escuela, de estar llevándolo a X lugar si tenía que ir para allá. Y no era que lo acompañaba solo en esos momentos, lo acompañaba todo el tiempo, desde la niñez hasta su adolescencia. Era la persona que estaba a cargo de ese niño, que en los momentos, si era necesaria, hubiera una corrección y el niño tenía un mal comportamiento y un comportamiento que tenía que ser corregido, el ayo podía disciplinar al niño. Y el ayo podía corregirlo y podía implementar castigos severos al niño. Porque esa era su función. Eso era de lo que él estaba encargado. Guiar, disciplinar, proteger, escoltar a este niño. ¿Por qué el niño necesitaba que lo acompañara a la escuela? Creo que ningún papá aquí, no creo que Carlos le diga a Sofía, ok, ahí te vas al Roots, tú sola. Me avisas cuando llegues, le dices a la maestra que me mande mensaje y Sofía caminando de Cumbres hasta la escuela ella sola. No creo que eso va a suceder. Un niño no es independiente como para estar caminando solo por las calles. Necesita ser protegido, necesita ser escoltado. ¿Por qué? Porque es débil. Porque no puede. Porque a pesar de que quiera tener facultades de adulto, nunca va a poder tener esas facultades de un adulto y necesita a alguien que esté con él. Si van quedando y van como que cayendo las piezas en nuestra cabeza, decir, ok, ya veo por dónde va este asunto, ya veo lo que quiere decir Pablo. Entonces Pablo lo que está diciendo, esta es la ley, es este guía, es este mentor, esta es su función. La ley, al igual que el ayo, era un guía temporal. Y si para ti y para mí puede hacernos clic, imagínate para la audiencia de aquel entonces que estaba en contacto directo con esta función del ayo. Para ellos hacía mucho sentido. Ok, entonces la ley, dices Pablo, que es como un ayo, o sea, que así como el ayo solo va de las niñez hasta la adolescencia, entonces, ok, la ley también es temporal. Entonces, si el ayo va desde la niñez hasta la adolescencia, ¿la ley hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegó la ley? Hasta que la fe fue, ¿qué? Revelada. Por eso es que el versículo 23 comienza diciendo, confinados para la fe que había de ser revelada. El ayo iba desde la niñez hasta la adolescencia, la ley llegó hasta que la fe fue revelada. Funcionaba como escolta para proteger al niño y la ley protegió al pueblo de Israel. ¿Lo protegió de qué? De llegar a ser un pueblo pagano. Porque tenía estos preceptos, estas directrices de cómo relacionarse con Dios, de cómo relacionarse con los demás. Y muy punto y aparte, si el pueblo de Israel buscó cumplirla en algunos casos o no, y si fue atrás de dioses paganos o no. No se trata de lo que el pueblo de Israel hizo, se trata de que ese era el propósito de la ley. Proteger al pueblo de Israel, cuidarlos. El ayo vigilaba al niño y lo disciplinaba para corregir su conducta en caso de ser necesario. La ley nos vigila y corregía con disciplina al incumplir alguno de sus preceptos. Entonces, ¿te das cuenta cómo la ley, más a profundidad, por qué la ley revela nuestro pecado? ¿Por qué la ley revela nuestra gran necesidad de un Salvador y de alguien que sí la pudiera cumplir en su totalidad? Porque tenía que ser cumplida. Pero para ti, para mí era imposible. Sin embargo, aún así estaba cumpliendo su propósito. ¿De qué? De, hey, necesitas algo que te proteja, necesitas esta escolta, necesitas este ayo que es la ley. ¿Por qué? Porque no puedes solo. Porque eres débil, porque tu pecado te inhabilita de poder cumplirla. La ley, ves cómo te encierra, cómo te está vigilando. Ahora, de nuevo, ¿es mala? No. ¿Por qué? Porque un niño necesita ser vigilado. Porque la ley nos mostraba y nos muestra cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con los demás. ¿Era dura? Sí, la ley era dura. No era fácil. No era como que cumplir cada uno de los preceptos de la ley fuese un jardín de rosas. Era algo complicado de hacer, por eso no podíamos hacerlo. La ley era pesada, era difícil de seguir, sí lo era. Pero escuche con atención, la ley era una muestra del amor de Dios. La ley no era una muestra de como Dios queriendo decir, mira, esto es lo que tienes que hacer para relacionarte conmigo y no puedes, en tu cara. No, era,
Eres pecador, no sabes cómo relacionarte conmigo, tu pecado nos separó. Pero mira, esta es la manera en la que nos vamos a relacionar. Esta es la manera en la que te tienes que relacionar con los demás. Esta es la manera en la que tu corazón debe buscarme. Y vemos la ley bien condensada, pero muy bien resumida en los 10 mandamientos. Era una muestra del amor de Dios, no era un castigo. No era algo malo, no era imperfecta, era perfecta. Y lo vamos a ver en unos versículos ahorita. La ley era una muestra del amor de Dios. Sin embargo, algo mejor debía de venir. La ley era Dios mostrando su amor a un pueblo caído al mostrarles cómo relacionarse con Él a pesar de su desobediencia. Acompáñame a leer Salmo 119, versículo 34. Creo que al estudiar al leer este salmo que vamos a leer ahorita, nos vamos a dar cuenta de cómo en realidad en el corazón de aquellos que recibieron y estaban bajo la ley de primera mano, ¿no había en ellos un corazón de odio hacia la ley? O de, pesada, o qué duro, o no quiero, o es mala, sino todo lo contrario. Acompáñame a leer Salmo 19, versículo 34. Dice: dame entendimiento. ¿Para qué? Para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Siguiente versículo, Salmo 119, 97a. La primera parte del versículo dice, y qué hermoso: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vemos cómo había un corazón inclinado a querer cumplirla de corazón. Vemos cómo había un corazón de parte del salmista de decir: cuánto la amo, en ella medito, mi mente está constantemente pensando en ella. Salmo, y ahora quiero pasar un salmo escrito por David, un David que había roto preceptos de la ley, un David que había pecado contra Dios, que había faltado a la ley. Salmo 19, versículos del 7 al 11, acompáñame a leerlos, dice lo siguiente: la ley del Señor es ¿qué? Perfecta, que restaura el alma. El testimonio, otra palabra para ley del Señor, es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, y escuchen esto, lo está diciendo aquel que quebró varios preceptos de la ley, alguien que pecó contra Dios, este David que pecó con Betsabé. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. No vemos un David que se estaba quejando de la ley. Y no vemos unos versículos que hablan de que la ley era malo, que pesado, que ya no. La ley cumplía su propósito. Ese propósito de preparar nuestros corazones, ese propósito de guiarnos a la cruz, ese propósito de empujarnos a Cristo. En estos versículos vemos que la ley era limpia, verdadera, eterna, justa y deseable. La ley no era restricción, era protección. El problema no está en la ley, está en nosotros y nuestra capacidad de cumplirla. Tú y yo no la podíamos cumplir. Por eso tenía que venir Cristo, aquel que sí la podía cumplir. El trabajo del escolta no terminaba porque, del ayo, no terminaba porque no fuese necesario. Terminaba porque cumplía su propósito. Porque el niño ya había llegado a la juventud. La ley es eliminada, pero es eliminada por cumplimiento. Porque cumplió su propósito y porque fue cumplida por alguien infinitamente mayor que nosotros, y ese es Cristo. El único que la podía cumplir. Versículo 25 al 26, vamos a leerlo y vamos a ver lo siguiente: es la fe en Cristo la que nos hace hijos de Dios. Versículos 25 al 26 dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo esa guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora ha venido la fe. Algo sucedió. Y eso fue que la fe fue revelada. La fe vino, se nos mostró.
La ley tenía todas estas cosas buenas que mencionamos antes, sí. Tenía todas estas cosas muy buenas. Pero había algo que la ley no podía hacer. Porque no podíamos cumplirla. La ley no nos hacía hijos de Dios. La ley no nos salvaba. Si recuerdan el versículo que acabamos de decir, dice que restaura el alma, no dice que salva el alma. Porque no tenía poder para salvar el alma, no podíamos salvarnos mediante la ley. Tenemos que abandonar esta falsa idea de que todos somos hijos de Dios. De que todos podemos llegar a ser, o de que podemos llegar a ser hijos de Dios por nuestros medios. De que Dios es el Padre de todos, que es algo muy popular, o que todos somos hijos de Él. Porque la Biblia niega rotundamente eso. Él es el creador de toda la creación, sí. Él es el juez de toda la creación también. Dios es el gobernante de toda la creación, por supuesto. Pero es Padre solamente de aquellos que están en Cristo. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No dice que a todas las criaturas les dio potestad de ser hechos de hijos de Dios. No dice que todos los que creó son hijos de Dios. No, los que creen en su nombre. No que es algo que tú y yo podamos hacer, sino es algo que viene de la voluntad de Dios. La única forma en la que tú y yo podemos ser hijos de Dios es por la fe en Cristo. Porque solo Cristo cumplió la ley. Y cuando tú y yo colocamos esa fe en Cristo y creemos en Él, entonces sus méritos son nuestros méritos. Pero es por la fe en Cristo, no porque tú y yo podamos cumplirla. Ese es el nuevo pacto en su sangre, la redención en Cristo. Solo eso es lo que nos puede llegar a ser hijos de Dios. Es solo la fe en Cristo lo que nos salva, porque fue Cristo quien cumplió, no nosotros, porque fue Cristo el perfecto, no nosotros. Es por eso que es ahí a donde nos llevó la ley. Es ahí donde la ley nos empujó a ti y a mí. La ley fue ese guía que nos dijo: mira, esto te estoy preparando tu corazón, te estoy mostrando cómo te tienes que relacionar con Dios, pero date cuenta que no puedes. Entonces, ¿a dónde te voy a llevar? Acá. A quien sí cumplió, a quien sí pudo, a Cristo, para que sea en Él donde tú coloques tu fe, entendiendo que es solo por creer en Él que podemos ser salvos. Y ahora es el Espíritu Santo quien nos llama, nos regenera y nos lleva al punto de la conversión. Y una vez ahí nos guía durante toda la vida. Entonces ese propósito que la ley tenía de guiarnos a Cristo, ahora en Cristo, ahora estando en Él, es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. Dice la palabra que Él nos recordará todas las cosas que Cristo enseñó. La ley cumplió su propósito, nos llevó a Cristo. Fue temporal, nos llevó a Cristo. Recuerden eso. La fe fue revelada y es ahora por la fe en Cristo que somos unidos a Él. Es ahí a donde nos quería llevar. Es ahí donde nos quería llevar Pablo. La ley nos encerró, la ley nos guió para llevarnos ¿a dónde? A la fe. ¿Para qué nos quería llevar la fe? Para unirnos ¿a quién? A Cristo. A entender que es por Él, para Él, que es por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Y ahora entonces, tiene que ver todo esto con lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la división de los judaizantes y con lo que los judaizantes estaban haciendo? Porque en los versículos 27 al 29 vamos a ver el resultado de esta unión. Vamos a ver el resultado de que la ley nos llevara hasta la fe, y que una vez en la fe, ahora unidos en Cristo, pasa lo siguiente, versículos 27 al 29. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, y este bautizo no habla del bautizo que tuvimos acá la semana pasada, el bautismo en agua, sino del bautismo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo venga y haga morada en nosotros. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y tampoco hay mujer, porque todos son uno en Cristo.
Y si ustedes son de Cristo, entonces, ¿se acuerdan lo que decían los jueces antes de que eran descendencia de Abraham y de que eso lo colocaba ellos por encima? Entonces, si ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y ahí vemos la ley llevándonos y guiándonos hasta esa fe que fue revelada, a colocar nuestra fe en Cristo, que es al colocar esa fe que ahora estando en Él estamos unidos a Él. Y si todos estamos unidos en Cristo, entonces ¿cuál es la división que hay entre nosotros? ¿Cuál es la división que hay entre ustedes? Si todos están en Cristo, entonces ya no hay judío, ya no hay griego. La ley quedó atrás porque la ley fue cumplida. Ahora es la fe en Cristo lo que nos hace a todos hijos de Dios, así que judaizantes. Es la fe en Cristo. Y si ustedes están en Cristo como ellos están en Cristo, entonces judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos hemos sido colocados en el mismo lugar, en Cristo. Antes estábamos lejos de Dios, separados de Él por nuestro pecado, pero en Cristo todos somos acercados a Dios, somos hechos hijos de Dios. ¿Y por qué todos? Porque la ley mostraba la incapacidad a todos de cumplirla. No había nadie que lo pudiera hacer, solo Cristo lo hizo. Y por la fe en Cristo todos somos hechos hijos de Dios. Entonces todos estábamos separados de Dios, incluso aquellos judíos, aquellos que recibieron la ley de Moisés de primera mano, incluso ellos. Todos teníamos la misma necesidad de Cristo. Cristo cumplió la ley. Entonces ahora por la fe en Él, ese mérito ahora es nuestro. Ahora que estamos en unión con Cristo, su cumplimiento de la ley ahora también es mío. Por la fe, ese cumplimiento de la ley de Cristo ahora también es mío. Romanos 8, versículos 16 al 17 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Escúchame, estamos unidos a Cristo. ¿Sí comprendemos eso? Por la fe en Cristo, por ese lugar donde la ley nos llevó, hasta que la fe fue revelada. Por la fe en Cristo ahora estamos unidos a Él. ¿Eso qué significa? Cuando dice que somos herederos, que somos hechos hijos de Dios, que somos coherederos, que también estamos en sus padecimientos, que todo lo que Cristo hizo también es cargado en mi cuenta. Que si Cristo cumplió la ley, podemos contarnos como personas que cumplieron la ley, que sus méritos son nuestros méritos. Si Él murió, nosotros también morimos. Que si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado con Cristo al poner nuestra fe en Él. Amén. Que si Él ha sido glorificado, nosotros en algún momento seremos glorificados también. Que si Él está centrado a la diestra del Padre, nosotros también estamos en lugares celestiales. Que algún día todo lo que Cristo es, algún día nosotros de algún modo, no sé cómo, pero de algún modo nosotros también seremos, porque estamos unidos a Él. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Estamos unidos completamente a Él. Entonces, si ahora estamos unidos a Cristo, de nuevo, ¿cuál es la división? ¿Quién es más que otro? Si todos éramos incapaces de cumplir la ley, y es ahí a donde nos guió la ley, a mostrarnos, a preparar nuestros corazones para que nos diéramos cuenta que no la podíamos cumplir y que hubo alguien que sí la cumplió. Todos estábamos necesitando a Cristo. Entonces, ¿cuál es ya la división? ¿Cuál es ya la diferencia entre uno y otro? En Cristo no hay diferencias. No hay alguien más importante que otro. Todos somos uno en Cristo. Así que, de la misma manera en la que la ley cumplía el propósito de vigilar, de guiar y proteger, hoy tú y yo tenemos como hijos de Dios al Espíritu Santo, quien nos guía y quien nos protege. Ese anhelo que los antiguos judíos tenían por la ley, el cual leíamos en los Salmos, no estaba mal.
porque era un anhelo por cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, para ellos era algo imposible. Para nosotros es algo imposible en nuestras fuerzas, pero hoy tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios, no porque seamos mejores que ellos, sino porque tenemos por la fe en Cristo al Espíritu Santo, el cual nos guía y nos capacita para hacer su voluntad en su poder. Es en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Todo lo que ahora tenemos por estar unidos a Cristo, ¿cómo era esa parte de que la ley nos guió y nos mostraba que éramos insuficientes, que no la podíamos cumplir? Ahora en Cristo, por el Espíritu Santo, podemos hacer su voluntad, que ahora podemos ser hijos de Dios por la fe en Él. Si en un tiempo tú y yo apreciábamos las leyes que teníamos, o nuestras normas, o nuestras reglas, o lo buenos que somos moralmente, si antes apreciábamos eso como el máximo de nuestra vida, ¿cuánto más no deberíamos apreciar ahora el ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo? El deleitarnos en eso, el así como el salmista. Imagínate esto. El salmista decía que la ley era más deseable que el oro, que era más dulce que la miel. Y la ley no lo salvaba. ¿Cuánto más no debería verse así para nosotros? Cristo, la salvación, la gracia, su amor, el poder hacer su voluntad, porque tenemos al Espíritu Santo. Quiero terminar leyéndote una cita de un teólogo que dice lo siguiente: un no creyente que peca es una criatura pecando contra su creador. Un cristiano que peca es un hijo de Dios pecando contra su padre. Escucha con atención esta última parte. El no creyente peca contra la ley escrita en su corazón. El creyente peca contra el amor de Dios. El entender cuán gran privilegio se nos ha otorgado de ser hechos hijos de Dios por la fe, debe llevarnos a vivir vidas actuando con base a un profundo amor y temor piadoso por nuestro Padre, entendiendo que sí, la ley fue buena, pero la ley cumplió su propósito. La fe fue revelada, la ley nos empujó a Cristo, la ley nos llevó a ese punto donde nos dimos cuenta de todo lo que hemos hablado esta mañana. Ahora, por la fe en Cristo, podemos rendir nuestra vida totalmente a Él. Ahora es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos protege, quien nos guarda. Podemos confiar en eso, podemos deleitarnos en eso. Podemos confiar que, como le hemos dicho desde que empezó esta serie, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. No hay mérito en nosotros. No se trata de nuestras fuerzas. Se trata de Cristo, de lo que Él hizo, y de que nosotros simplemente vayamos rendidos ante Él, conociendo nuestra gran necesidad de un Salvador. Acompáñame a orar.